Y para hablar de este delicado tema, le agradezco mucho a Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania, gracias por atender este llamado de Fórmula Noticias. ¿Cómo estás? Con gusto. Muchas gracias, Michelle, a ustedes por el espacio y por atender estas notas tristes, pero que son una oportunidad para arrojar luz, ¿no? Así es, suena, que algunos no lo comprenderán, como esa cadena de muchos años que se rompe y posiblemente con esto que se exhibe se evitan abusos sexuales, abusos físicos, psicológicos, porque queda claro que lo último que era este lugar entonces, por lo que queda exhibido, es que era un refugio, Tania. Por supuesto, y un poco el llamado desde Redim es a tomar esta oportunidad, por supuesto, para entenderla no solo como un caso, sino revisar en lo estructural cómo están funcionando estas casas, porque tristemente no es la primera vez que se tienen noticias de este estilo. Ujú. Albergues en Guanajuato, en Michoacán, en distintos lugares de la República han dado a lo largo de la historia de los CASI, de los albergues, este tipo de notas, lo cual nos hace pensar que hay algo en el sistema, en la forma en la que se Sí. institucionaliza y se guarda a estas niñas, en donde el poder adulto, sin supervisión adecuada, sin estándares de protección adecuados y sobre todo sin mecanismos accesibles y fiables para la denuncia de niñas y niños. O sea, hasta que logra salir la chica es que logra denunciar. Necesitamos que dentro de estos albergues exista la posibilidad de denuncia de chicas y chicos y probablemente eso nos daría la terrible radiografía de que esto quizás sucede en más lugares, pero nos daría luz sobre cuál es la circunstancia más estructural que hay que atender y resolver, ¿no? Así es, y quise hacer énfasis, Tania, auditorio, en la palabra refugio, porque desde mi punto de vista implica atenciones especiales por parte de las autoridades. Si bien podemos responsabilizar, obviamente, a la autoridad del centro de este refugio directamente, pero me parece que si es un refugio y si es considerado una casa de niños, insisto, donde hay niñas y niños bajo el resguardo de adultos, es porque debe haber una supervisión de las autoridades. ¿Qué pasó aquí, Tania? ¿Qué faltó? ¿Omisión de autoridades encargadas de revisar estos centros? Desde un enfoque de derechos humanos, los sistemas de protección son un sistema de protección integral para dotar de educación, salud, vivienda, todo lo que una vida necesita. Y un esquema de protección especial es el que entra en acción cuando no hay padres o madres que se puedan hacer cargo. Es decir, el deber de la autoridad es reforzado, no es únicamente el deber de garantizar su derecho integral, sino el de proteger o refugiar, como dices, en ese momento. Entonces, cuando algo falla en este tipo de instituciones, la falla es mayúscula, es todavía más grave, porque no es únicamente la falla, digamos, por las familias que no tienen herramientas o que las condiciones sociales o pobreza les arruinan esta posibilidad, sino que es la propia autoridad la que ejerce la violencia y la que delinque y la que utiliza a niñas, en este caso niñas y adolescentes, como bono económico, como bien es el problema de cosificar a las infancias. Entonces, ¿qué falló? Me parece que ya ha estado expuesto en muchos casos que estos esquemas de institucionalización no son la solución. Tenemos que ir más hacia esquemas de familias de resguardo, familias que entren en cuidados alternativos, pero también mientras eso sucede, los albergues deben de tener una mucho mejor supervisión. Hay protocolos, existen, pero a menudo no se siguen. Y no es únicamente una cuestión de recursos, ¿no? Es también de voluntad y de Sí. trabajo colaborativo entre las distintas instituciones. Digamos que la supervisión le puede tocar a las Procuradurías de Protección, al DIF, pero también los organismos públicos de derechos humanos pueden tener una voz que valdría la pena escuchar. Y esas fallas, si se siguen repitiendo en el tiempo, pues ya constituyen una omisión, ¿no? No es que no lo supiéramos, no, pues sí se sabía y no Sí, atenderlo se convierte en una omisión. justamente porque sabemos qué dice la ley, ¿no? Y son las reglas que ellos mismos elaboran para mantener o garantizar la seguridad e integridad de todas estas niñas y niños. Para comprender la magnitud de lo que se vive en estos lugares y lo que se revela o lo que sale a la luz, ¿qué tipo de niñas y niños llegan a esta casa hogar como la de Mercedes, que es obviamente un ejemplo de lo que hay en otros estados de la República? Es muy buena pregunta porque es probablemente el grupo de infancias y adolescencias con mayores eh, carencias, con mayor vulnerabilidad, que vienen huyendo a veces o rescatadas de otras historias de violencia familiar, de violencia incluso sexual también previamente. Las personas que son rescatadas de redes de trata van a dar a estos lugares, entonces pensar que haya un proceso de revictimización pues es bastante escandaloso, ¿no? Entonces,
Sí, la protección especial entra ahí donde la familia no estuvo, ¿no? Donde casa, sustento, educación tienen que ser provistas de manera directa, no solo como servicio por parte del Estado, ¿no? Entonces, pensar que estas chicas vienen de historias ya de por sí muy duras y que dentro de las instituciones se encuentren con más violencia, con más explotación, es absolutamente inadmisible, ¿no? Por eso, la verdad es que muy bien la respuesta de las autoridades en el sentido de Sí. decir, ni una sola se va a permitir, pero ojalá esto sea algo que se haga consistente también con el dicho y Así revisar a es. profundidad cómo están funcionando estos albergues y muy importante, Michelle, que las 80 niñas que fueron rescatadas no sean revictimizadas. Finalmente, a falta de un hogar familiar, ese era su hogar, entonces vamos a ver y a Así trabajar ahí es. para que en el proceso de restitución de sus derechos, hay que entenderlo así, no es nada más encontrarles una casa o una familia, tiene que haber un proceso de restitución de sus derechos para cada una de ellas y que en este proceso también la huella digital que hemos dejado con esta alarma no sea algo que los acompañe con estigma, ¿no? Ahí la sociedad y los medios de comunicación tenemos una corresponsabilidad en hacer que sus récords queden limpios y darles a partir de ahora una oportunidad de construir un proyecto de vida digno y libre de violencia. Así es, y por eso es muy minucioso el trabajo que tienen que hacer autoridades con cada una de ellas. Aprovechando y que ya me quedan algunos minutos, Tania, platicamos auditorio con Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. No puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre estos adolescentes asegurados por autoridades en Topolobampo, porque vimos que le han bajado de ritmo a este tema porque iban de forma voluntaria, pero yo insisto, eran menores de edad. ¿Cómo podemos normalizar o pensar que es normal trasladar a 28 menores de edad? Tania, tú no sé si tú tengas la respuesta. Importantísimo. Por ejemplo, para el estándar del reclutamiento por parte del crimen organizado de grupos delincuenciales, que no sabemos si es el caso hasta que la investigación no termine, no lo sabremos si era para reclutamiento o si era para trata. Lo que se tiene muy claramente establecido y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU le hizo una recomendación a nuestro país el año pasado, se debe tipificar el reclutamiento, entendiendo que el reclutamiento siempre es forzado. Nunca existe una voluntad. Decir que tenían un boleto comprado es no hacerse cargo de la gravedad de esto. Muchas veces hay niñas bajo esquemas de trata que tienen un boleto comprado a otros países y eso no quiere decir que no sean víctimas de trata. Por supuesto que lo que se tiene que hacer es, nuevamente, como en el caso de la Casa de las Mercedes, hacer una investigación profunda con enfoque de derechos y que además de la sanción a los responsables, que es al final el piso mínimo de no impunidad que nos puede garantizar la no repetición, que en la reparación del daño a estos chicos no haya un proceso de estigma ni de revictimización y por supuesto que no se le tiene que bajar. Este es uno de los temas más preocupantes que ha estado escalando en el país y ojalá no haya una omisión también por considerar que como los adolescentes se desplazan libremente por el Sí. territorio, eso no quiere decir que haya personas que están lucrando con sus vidas, con sus cuerpos, con sus tiempos. Así es, incluso aquellas que consideran que lo hacen de buena fe, trayendo gente a trabajar, ¿no? Para que lleven sustento a su casa, pues hay cosas que son ilegales y otras que son legales. Yo creo que esto de los menores de edad es un tema especial y sin duda mucho tiene que aclarar la autoridad. Tania, un placer platicar contigo. Danos la oportunidad de seguir en contacto para seguir hablando, analizando y debatiendo estos temas tan importantes. Por supuesto que sí, sigamos hablando de ello. Gracias, gracias, Tania. Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Niños, por la Red de los Derechos de Infancia en nuestro país.